Hola, muy buenas tardes. 13:02 en la República del Paraguay. Temperatura calurosa a estas horas en Ciudad Capital, en gran parte de la República, 27 grados. Bienvenidos a nuestra primera edición en esta jornada de martes 13. No te cases ni te embarques, dice el popular dicho. Usted ya está casada y con esta situación de coronavirus tampoco no creo que se embarque a ningún lado. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy buenas tardes, Carlos. Así mismo es, este martes 13. Yo te digo otra frase, cásate y embárcate, ¿sí? Porque es un día donde hay que resaltar lo positivo. En medio de tanta negatividad, yo creo que este martes 13 tiene que traer un poco de positivismo a nuestras vidas. Totalmente. No, y aparte que solamente para aquellos supersticiosos. Claro. ¿Usted es supersticiosa? No, no, para nada. O sea que yo tampoco, porque dice que trae mala suerte. Entonces no soy supersticiosa. Bueno, yo nací de hecho martes 13. Martes 13. Yo nací martes 13. Buena suerte, la suerte de mi madre. Así mismo es. Vamos a arrancar en esta jornada. Hay mucha información para compartir. Lo último, gente, estén muy atentas. Vamos a compartir con ustedes en instantes la decisión del Ejecutivo sobre el subsidio de medicamentos para pacientes en terapia intensiva. ¿Cómo uno tiene que hacer en el hipotético caso que ahora tenga un paciente y que el hospital donde esté no tenga medicamentos y uno tenga que asumir ese costo? Así mismo es, y ya los cuestionamientos en cuanto a este tema, en cuanto a que ojalá que no sea un proceso más burocrático nuevamente para todas las familias. Hay 10 hospitales que ya están dentro de esta lista y de los cuales los pacientes internados en terapia intensiva, sus familiares pueden ir ya a las farmacias para poder solicitar, para poder tramitar pero ya uno estos tiene que hacer medicamentos. todo, ingresar a una aplicación, ver. Vamos a hablar de eso, esté muy atento. Pero vamos a arrancar con los datos del tiempo, a ver cómo está. Vamos a ver cómo va a estar la jornada de hoy martes, ¿qué les parece? Vamos primeramente con los datos actuales y vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy, si va a permanecer fresco ya para las próximas horas. Atención, 27 grados es la temperatura actual, el cielo que se encuentra de esta manera, nublado. Sensación térmica similar, la humedad del 55% y velocidad del viento a 7 kilómetros por hora del sector oeste. Vamos a ver cómo continúa esta tarde, noche y madrugada, al menos clima inestable, ya no para hoy. Vamos a ver cómo continúan los próximos días, pero atención, la térmica máxima para hoy sería de 29 grados y ya en horas de la noche de entre 27 a 22 grados. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo, ya lo que resta de esta semana, para mañana miércoles, ya nuevamente mitad de semana, atención, parcialmente nublado, mínima de 19, máxima de 29 grados para este jueves, precipitaciones, mínima de 20, máxima de 30 grados, vamos a ver cómo va a estar este viernes, mínima de 21, máxima de 30, y este sábado continuarían las lluvias aparentemente, mínima de 21, máxima de 31 grados. Vamos con las cotizaciones de esta jornada, cómo cotiza hoy el dólar. En la compra 6.220 y en la venta 6.380 guaraníes. Cómo cotiza, atención, cómo cotiza hoy el euro. En la compra en 6.600 guaraníes y en la venta 7.650. El peso argentino se mantiene en 45 y en la venta 55 guaraníes. Finalmente el real en la compra 1.040 y en la venta 1.100 guaraníes. El día de hoy continuamos dando oportunidad a adultos mayores con 85 años cumplidos o más para que puedan acercarse a los vacunatorios. ¿Ya te aplicaron la vacuna? Ya me aplicaron. ¿Qué tal te fue? Y hasta ahora bien. Me inicié, no sentí nada. No siento ninguna sensación de quebranto. Hoy les corresponde a los que tienen una terminación de cédula 0 a 3. Son amabilísimas las chicas, un encanto, todas las enfermeras. Y dice que me pusieron porque tengo la foto, pero yo no sentí nada. Bueno, hoy los abuelitos, los adultos mayores tuvieron la oportunidad ya de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y bueno, arrancamos con estas imágenes
de lo que ocurría hoy en el hospital del Barrio Obrero. Así es, Carlos. El hospital de Barrio Obrero que dio inicio esta mañana a la inoculación de adultos mayores de 85 años. Este centro asistencial es uno de los 80 vacunatorios habilitados a nivel país. Tiene que ver con la terminación de la cédula de 0 a 3. Esto va a ir gradualmente, es importante aclarar eso, a partir de 80 para arriba, después de 70, 60 y así gradualmente, también dependiendo de las dosis de vacunas que el Ministerio de Salud disponga precisamente para poder vacunar a los adultos mayores. Esto ocurría en el Barrio Obrero, pero también así se replicaba y se repetía en varias otras instituciones sanitarias de la República. Tengo mi segunda dosis, pero de paciente. ¿De paciente? ¿Usted sabe dónde se van a aplicar hoy las vacunas? Tengo entendido que es ahí adentro, pero me dijeron que saliera a formar cola con todas las personas que están aquí esperando su turno. Todo para vacunación. Yo tuve mi segunda dosis. Son médicos, licenciados, son ustedes médicos. Yo soy médico. Lo demás de todas las personas no las conozco, pero me imagino que necesitan la vacuna. También, doctor. Usted, en su caso, doctor, ¿recibió bien la vacuna? No hay ningún problema, no tuve ninguna reacción. Vengo para la segunda dosis. Para la segunda dosis. Para los adultos mayores que tengan temor, ¿cuál es el mensaje, doctor? El mensaje es que vengan. Todos los pacientes a los cuales nosotros atendemos en el INERAN deben de venir siempre a colocarse su vacuna. No hay contraindicaciones absolutas, todas son relativas y les conviene a esta población mayor de 60 años. ¿Pero sabe también el tema de la vacunación usted? No sé. Todavía no. ¿Cuántos años tiene? 65. ¿Sabe que tiene que inscribirse para vacunarse en caso de... o no quiere recibir la vacuna? No, todavía no. ¿Sabe usted de la vacunación contra el COVID? Sí. ¿Qué le dice su médico? Y nada, todavía no. Por el momento. ¿La familia le dice, da su consentimiento para que usted se vacune? Y no sé todavía, porque a mí nadie todavía me dijo nada de la vacuna. ¿Pero usted quiere vacunarse, doña? Y no sé si me va a convenir, pero dice que igual nomás no toma el virus nunca. Y la verdad que si es que le va a convenir, como ella dice, ¿verdad? Estaría bueno que le ponga, ¿verdad? Pero estoy escuchando acá que a partir de los 85 años recién van a aplicarle a la persona adulta. Y ella tiene 83 años, o sea que creo que no le van a aplicar de momento, a no ser de que de repente sobre la vacuna y empiecen a ponerla a las personas menos edades. Bueno, esto era lo que ocurría bien temprano, primeramente en el hospital de Barrio Obrero, y hay que decir esto, luego de muchas críticas de los lugares donde no se sabía dónde iban a ir los adultos mayores para vacunar, incluso se reportaron también algunos casos donde iban hasta los vacunatorios y no encontraban la vacuna porque estaban ya desorientados, una falta también de comunicación por parte del Ministerio de Salud. Bueno, finalmente también esto que se daba en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, donde acudieron masivamente los adultos mayores para la vacunación. Exactamente, y también estuvo allí la viceministra Lida Sosa. ¿Ya te pusiste la vacuna? Todavía no estoy. ¿Estás esperando? Sí, señor. Vas a poder después salir ya sin tanto temor. Claro. Pero hay que seguir cuidándose. Desde luego. ¿Sos de aquí cerca, señora? Sí, a menos 7, 8 cuadras. ¿Con quién viniste? Acá con mis nietas. Tus nietos ya te cuidan. Sí, ellos me cuidan. Bueno. Yo dudo de que me hayan puesto, porque no sentí absolutamente nada. O sea, son amabilísimas las chicas, un encanto, todas las enfermeras. Y dice que me pusieron porque tengo la foto, pero yo no sentí nada. Y probablemente son tan profesionales que ya no se sienten. No se siente nada, son súper profesionales. Aparte son un encanto, amables, porque mira que somos hinchas las mujeres mayores, sobre todo yo, no sé, tengo 86 años, ya soy súper hincha. ¿Sos de la zona, señora? ¿Sos de la zona? Sí, vivo acá muy cerca, ¿verdad? Más o menos unas 8 o 10 cuadras. Sí, me tocaba este hospital, por eso vine aquí. Y ahora te pidieron que te quedes un ratito para ver si hay alguna reacción. Pero que ella tener ninguna reacción. No, eso es parte nomás del... ¿De taquito entonces? Sí, de taquito total. Si yo soy una enferma de cáncer, o sea que si yo no me morí del cáncer, no me va a matar esta puta. Muy bien, así se encara, así se encara. Ni se preocupe. Hola, abuela. Hola. ¿Cómo le va? ¿Más bien? ¿Te pusiste la vacuna? Sí, señor. ¿Y qué tal te fue? Demasiado bien estoy. Uno así ya se siente más seguro, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sos aquí del barrio? No, Luque, kilómetro 20, yo creo.
¿Y quiénes te cuidan? ¿Tus hijos, los nietos? Ahí está. ¿La hija? Sí, mi nieta. Ah, tus nietas. Sí, señor. Es la que anda por mí. Porque no veo más bien. ¿Vos año pico de cocuña que 86. Te guapa, 86 a cumplir el 3 de enero. 87 si Dios quiere. Bueno, ya cuando ya eres como la vacuna, pero ahí es importante porque cuando ya de seguro vete ahí. Ah, bueno. Hoy por ahí te le digo, pues. ¿Pusiste la vacuna? Claro, ¿Y qué tal? pero bien. La súpico, Dani. La súpico la vacuna. Así. Y si mite, tipo mosquito. Sí. Pero bueno, uno ya se va a sentir más segura así con... No, vamos a ver. Vamos a ver. Es que es yepico con asunto coi. Es que es yeco asunto coi. Ya que ya. Y va a ir la aporte. Iba a ir a aporte. Hay que seguir cuidándose. Claro. Tomando café. ¿Ya te aplicaron la vacuna? Ya me aplicaron. ¿Y qué tal te fue? Y hasta ahora bien. Bueno, esto te da, nos da mucha fuerza para poder continuar. Sí, continuar, porque era una cosa que ya... Mucho miedo. Mucho miedo. Uno sabe de dónde te venían las cosas. Sí. ¿Y vos vivís con tu familia? Sí, mi hija, mi hijo. Yo soy viuda. ¿Te cuidaste mucho en estos meses? Sí, me cuidé. Viste que yo trabajo, pues yo empleada de previsión social soy. Y se nota que sos una señora muy cuidada. sí, porque yo pues soy psicóloga de niños. Y entonces siempre yo al menos me suelo cuidar de muy jovencita. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir cuidándote? Y sí, por favor. Nos da una cierta cobertura la vacuna, pero hay que seguir con los cuidados. Sí, con los cuidados, Dios mío. ¿Cuánto tiempo te piden que te quede un poquito más para ver la reacción? No me dijo, va a venir enseguida, me dijo. Sí, estamos dando continuidad a nuestro plan de vacunación. Hoy le sumamos al plan de vacunación del personal de salud y de los hogares de adultos mayores que ya hemos iniciado y desde también aquellos que se encuentran inhabilitados para su movilización. El día de hoy continuamos dando oportunidad a los adultos mayores con 85 años cumplidos o más para que puedan acercarse a los vacunatorios por orden de, digamos, de terminación de cédula. Hoy les corresponde a los que tienen una terminación de cédula 0 a 3, como para que puedan, digamos, tener esta cuotita de esperanza para continuar esta batalla contra el COVID, ¿verdad? Entonces, estamos dando, como les digo, continuidad y lo estaremos haciendo en base a la disponibilidad de vacunas. Sí, aquellos que estén radicados aquí y tengan cédula de identidad pueden hacerlo. Los demás que no cuentan con la cédula de identidad estamos teniendo ya una reunión con las embajadas para poder trabajar a través de las embajadas para que ellos puedan acceder también a las vacunas, pero siempre recordando la disponibilidad. Como ustedes saben, estamos teniendo unas limitaciones con respecto a la disponibilidad de vacunas y siempre la continuidad del plan de vacunación va a estar sujeta a esta disponibilidad. El tema es el siguiente, por la cantidad de vacunas que tenemos, no amerita que abramos más centros de vacunación masiva por el tema de la política de los frascos abiertos que debemos también de cuidar y hacerlo de manera responsable. Cuanto más vacunatorios de vacunación masiva habilitemos, estos frascos corren riesgo de que nos quedemos con algunas dosis que puedan ser desperdiciadas. Nada más que por eso es simplemente está limitado la disponibilidad de las vacunas. Cuando tengamos mayor cantidad y recibamos en mayor cantidad, ya tenemos preparados inclusive centros de vacunación masiva para que acudan con autos y todo eso para vacunarse. Ahora actualmente para los adultos mayores no existe ese inconveniente. Ya cuando pasemos a la siguiente etapa, que son de los adultos de 18 a 59 años con comorbilidades, y que no, como aquellos que no tengan un médico de cabecera, como vos mencionás, están a disposición tanto las unidades de familia como los establecimientos de salud, como para que estas personas puedan acudir a consultar. Bueno, esto ocurría en el hospital de Trinidad, de hecho también se repitió en varios otros centros asistenciales con relación a la vacunación de los adultos mayores, pero no solamente en Asunción y Central. Asimismo, tenemos que decir también que en el sur del país se vivió una jornada de vacunación y estamos viendo los rostros de los adultos mayores que
recibieron esta inmunización, adultos mayores de Encarnación específicamente, que recibieron la vacuna contra el coronavirus en diferentes centros habilitados. Se observó una importante afluencia de abuelitos y abuelitas que en principio no presentaron complicaciones tras la inmunización. La ex-Divenda Encarnación fue habilitada como uno de los centros de vacunación contra el coronavirus. En la fecha se desarrolló esta jornada de inmunización a adultos mayores de 85 años con total normalidad. El estimativo justamente estaba comentándoles, adultos mayores son 61.000, personas encamadas 719 según el censo de la USF y personal de salud inscrito en la plataforma hasta ahora tenemos 3.600. Estamos vacunando el día de ayer, por ejemplo, en el reporte diario que recibimos fueron 311 las dosis aplicadas y bueno, tenemos 4.000 disponibles desde el fin de semana que yo creo que en esta semana si seguimos a este ritmo vamos a estar utilizando todas ellas ya. Totalmente dentro de las prioridades está el personal de salud que esta semana pueda culminarse ya con todos los pendientes, ya sea kinesiólogos, psicólogos, los médicos, personal administrativo del sector público y de ahí ya saltamos al sector privado también. Y bueno, en paralelo ya estamos también vacunando a los encamados y ahora a los adultos mayores que pueden movilizarse. Tenemos una buena cantidad de personas adultas que están acudiendo y eso es muy bueno. Estoy muy contenta por el trabajo de todo el equipo que se ha realizado desde la primera vez que inició esta campaña de vacunación contra COVID el 22 de febrero. Donde ya hemos recepcionado 6.600 dosis de vacuna en todo el departamento. Hemos administrado 2.600 ya al personal de salud y continuamos en los distintos vacunatorios habilitados en la vacunación para personal de salud y hoy en día para las personas adultas mayores. ¿Cómo se va desarrollando esto, licenciada? Y tengo entendido que en los otros centros habilitados también tenemos una cantidad importante de personas. Nosotros que uno vaya ya es muy importante. Eso llama a nosotros mucho la atención porque estamos muy contentos porque sí confían en la vacuna, sí confían en esta herramienta que es eficaz, sobre todo para salir de todo este panorama. Quizás las dosis no sean las suficientes, pero las que tenemos que aprovecharlas. Según estadísticas de las autoridades sanitarias, aproximadamente 8.000 personas adultas tienen que recibir las dosis de esta vacuna en el departamento de Itapúa. Al arranque comentábamos acerca de esta situación que realmente pretende paliar momentos muy difíciles y complicados, principalmente para familiares de pacientes hospitalizados y que si los hospitales no tienen los medicamentos terminan asumiendo aquellas personas y muchas de ellas de escasos recursos. Al respecto, hoy se dio a conocer el decreto justamente por el cual se crea el programa de asistencia del Estado denominado, si podemos ver, ahí está el decreto, de medicamentos para la compra de medicamentos e insumos para pacientes internados en las unidades de terapia intensiva y servicios integrados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en el marco del estado de emergencia nacional declarado por la pandemia del coronavirus, dice el título de este decreto 5109 con fecha 13 de abril. A ver si vamos bajando hasta lo que tiene que ver el decreto, lo que se resuelve en ese sentido. La creación del programa de asistencia del Estado denominado Putuvo de medicamentos consistente en transferencias monetarias a familiares o terceros responsables de pacientes internados en unidades de terapia intensiva dependientes del Ministerio de Salud y Bienestar Social y servicios integrados a causa del COVID-19. De acuerdo a los alcances establecidos en el presente decreto, las unidades de terapia intensiva incluidas en el programa serán establecidas por la reglamentación pertinente
Después están los dice artículos. sí, el varios artículo, artículos. claro, el artículo 3 que hace referencia a los efectos de la aplicación del programa, que se entenderá por subsidio, entidades designadas para el pago, los beneficiarios, el registro de potenciales beneficiarios, planilla de pagos y plataforma de inscripción. De hecho, hoy hubo una conferencia de prensa con las autoridades de salud pública y el Ministerio de Hacienda para explicar y presentar justamente este decreto. Leila estuvo acompañando de cerca y ya nos va a comentar con más detalles desde Mburuwisaroga. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Andy, buenas tardes. Y bien, como ya estaban mencionando también esta conferencia de prensa que se llevaba adelante aquí en la sala de prensa precisamente de Mburuwisaroga, donde estuvieron presentes el ministro de Salud, también la directora de la DIVEN, Carmen Alonso, y también la ministra Carmen Marín, precisamente presentando lo que tiene que ver con este programa PPBO Medicamentos, y el cual ustedes ya estaban bien desglosando también lo que tiene que ver con ya este decreto firmado por el presidente de la República. Este programa PPBO Medicamentos, que como bien ya estaban mencionando, también está destinado específicamente para subsidiar a los pacientes internados en terapia intensiva por COVID. Hablamos de un fondo de 10 millones de dólares destinado para esto, fondo de la Ley de Emergencia de Salud en este caso, y el que corresponde en este caso 50 millones de guaraníes para cada paciente que solicite o que necesite acceder a este plan. Y hay varios requisitos que debe cumplir en este caso el familiar del paciente internado en terapia intensiva con UTI. Por ejemplo, cuando recibe la receta, en este caso, del medicamento que necesite el paciente, en caso de corroborar que efectivamente este medicamento no exista en la farmacia del hospital, el familiar deberá ir con la receta y con su cédula de identidad hasta las farmacias que están ubicadas fuera de los hospitales, generalmente ir a una de ellas, solicitar en este caso el presupuesto del medicamento que se necesita, y ya con este presupuesto, la fotografía de la cédula de identidad y la fotografía de la receta, en este caso, se deben publicar en la plataforma que ya va a estar habilitada desde la medianoche. Hay incluso una plaquita con cuyos requisitos son los que se deben cumplir en este caso, y vamos a ir mencionando uno por uno para que la gente tenga en cuenta también cuáles son los requisitos que debe cumplir. La plataforma que va a estar habilitada desde la medianoche es www.subsidiosmedicamentos.gov.py, y los requisitos son lo que ya mencionábamos: solicitar el presupuesto en la farmacia donde se va a adquirir el medicamento, adjuntar al formulario que va a estar en esta página que ya mencionábamos la fotografía de la receta médica, del presupuesto de la farmacia y también de la cédula de identidad. Y en este caso va a ser la DIVEN la que va a verificar todos estos datos si efectivamente coinciden y otorgar ya este subsidio, que no va a ser en efectivo, Carlos y Andy. Esto hay que aclarar. Ya con la autorización de la DIVEN, en este caso la persona va a ir directamente a la farmacia y ya va a retirar el medicamento. Pero escuchemos lo que explicaba en resumen, en este caso, la ministra Carmen Marín en lo que tiene que ver con la aplicación de este programa PPBO Medicamentos. Estamos hablando de un subsidio de hasta 50 millones de guaraníes por paciente por mes. ¿Cómo funciona el programa? En el caso de que un paciente, en el caso de que el médico emita una receta y se verifique de que en la farmacia del hospital no tenemos el medicamento a disposición, entonces ahí se activa el subsidio. El familiar del paciente va a la farmacia que está en una de las, alrededor de la, o cerca del hospital. Una vez que se acerca ahí con la cédula, va a pedir un presupuesto o el costo del medicamento que está necesitando. Inmediatamente va a ingresar a la plataforma con una foto del presupuesto, una foto de la receta, la cédula,
Y ahí la DIVEN va a analizar, va a analizar los datos de la persona, se autoriza el subsidio, le llega un mensaje de texto a la persona informando que se acaba de autorizar el subsidio y inmediatamente la persona puede ir a la farmacia solamente con la cédula para acceder al medicamento de manera gratuita. Como decía hace rato, también es un programa, es importante insistir en que es un programa temporal, de vigencia temporal, para atender a aquellos pacientes en esta situación. También tiene un componente muy importante de transparencia. Esa fue una instrucción muy clara del presidente, la transparencia del programa. Nosotros hemos diseñado de manera muy coordinada con la DIVEN y también el Ministerio de Salud desde la unidad de gestión la implementación de este programa. Todo se va a publicar, el nombre del beneficiario, me refiero al familiar del paciente, la farmacia a través de la cual adquirió el medicamento y el costo también, o la transferencia en sí. Vamos a utilizar la herramienta tarjeta cédula, que es con una experiencia exitosa del programa PUTUVO. Varias de las experiencias que tuvimos con ese programa vamos a implementar también con esta herramienta. Y reitero, el programa arranca a partir del día de hoy a las 0 horas. Aquel paciente o aquel familiar del paciente que esté necesitando medicamentos va a poder ingresar a la página a solicitar o a llenar el formulario y a solicitar directamente el medicamento. Ante cualquier consulta, ministro, presidenta, estamos a disposición. Ministra, lo primero. Bueno, ahí está lo que mencionaban entonces en conferencia de prensa, lo que tiene que ver con este anuncio resumido. Y hay que mencionar también, Carlos y Angie, que son 10 los hospitales habilitados para este programa. Y en este caso hablamos del Hospital Nacional de Itagua, el INERAM, Clínicas, el Hospital Integrado de Ciudad del Este, el Hospital Integrado Respiratorio de Itapúa, el Hospital Regional de Luque, el de Villa Elisa, el de Lambaré y el Hospital Regional de Coronel Oviedo. En este caso, el IPS no está habilitado para este programa, teniendo en cuenta de que se trata de un seguro, una institución de seguro social, pero esta es la lista ya de hospitales que están habilitados para este programa. Y a partir de la medianoche, entonces, las personas que soliciten estos medicamentos que no se encuentren disponibles en las farmacias de los hospitales van a poder acceder, pedir un presupuesto en farmacias privadas y bueno, ya la DIVEN en este caso autorizará la provisión de estos medicamentos mediante el subsidio. Y no se sabe si, todas las farmacias están habilitadas o aquellas que solamente están en los alrededores de los hospitales. ¿Cómo va a ser la farmacia? ¿Cómo vamos a ver si esa farmacia está no adherida al programa? Que te vayas y te diga, mira, no, yo tengo medicamento, pero yo no estoy adherida o como farmacia a esta campaña. No sé si la Cifarma, que es la que nuclea, va a dar a conocer un comunicado. ¿No se habló de ese tema? Le consultamos precisamente al ministro de Salud, Carlos, si es que había cadenas de farmacias específicas o el familiar, en este caso del paciente, podía acercarse a cualquier farmacia, y él mencionó que efectivamente a cualquier farmacia va a poder acercarse a pedir el presupuesto de estos medicamentos y luego ya publicarlos en la página web que va a ser habilitada en las próximas horas. Bueno, de hecho me supongo que las farmacias tendrán que tener algún papel membretado. Factura legal. No le van a facturar todavía, sino que papel membretado donde salga el presupuesto del medicamento que está solicitando, el nombre de la farmacia, el número de teléfono, Claro. Porque ese documento después tenés que alzar en la plataforma y le va a permitir a la DIVEN también tener registro de cuál es la farmacia y qué número, y ellos comunicarse a la farmacia. Ahí se está yendo la señora Leila, que ya tiene la aprobación de estos medicamentos, y ahí se va, y presumo que habrá una comunicación interna, algo así debe ser, ¿no? Digo yo.
Claro, y va a ser la DIVEN, en este caso, la encargada de verificar todos los datos que tengan que ver con el presupuesto, en este caso, de los medicamentos, que esto coincida, por supuesto, con la receta médica y también con la cédula de identidad. Nos decían, tiene que ser del familiar y así también del paciente, es lo que nos aclaraban. Por sobre todo, Leila, que el mecanismo, en este caso el proceso, sea más corto, no tan burocrático para los familiares de pacientes que urgen en ese momento conseguir rápidamente ya los medicamentos, porque entre que la DIVEN en este caso analice el presupuesto y los medicamentos, y es que está todo en regla, ojalá que no se pierda demasiado tiempo para aprobarse. No, ojalá que sea un proceso rápido, porque aquí las horas cuentan y son cruciales, porque entre, como decía vos, la burocracia, todo el sistema, que sean expeditivos, que es la palabra correcta, que es una cuestión rápida y que uno pueda en horas nada más tener ese medicamento, porque caso contrario, si va a esperar un par de días, y el paciente se muere. Por eso, ojalá que sean expeditivos al respecto, Leila. No, y definitivamente, Carlos y Angie, la inmediatez va a ser fundamental en este caso, porque los medicamentos que se solicitan para los pacientes internados en terapia intensiva definitivamente son de suma urgencia, y esto hay que aclarar, este subsidio está destinado para los pacientes internados en terapia intensiva por COVID en los hospitales que ya estábamos mencionando, en principio, al menos en esta primera etapa. Luego, posteriormente, ya hablaban de que se van a habilitar también otros hospitales. Excelente, Leila, muchas gracias por este reporte. ¿Algo más que quieras agregar a esta conferencia de prensa? Bueno, y habrá que ver, Carlos, mañana la respuesta, en este caso, de parte de los familiares de los pacientes que van a poder acceder a este subsidio, si es que realmente se da con inmediatez esta aprobación de parte de la DIVEN, todo lo que tiene que ver con este protocolo, y finalmente poder adquirir los medicamentos. Esta medianoche ya va a estar... A partir la plataforma. Sí, la plataforma habilitada. De hecho, vamos a seguir socializando esto para que la gente pueda tener conocimiento, y ya también vamos a conocer qué tan inmediato es el sistema y la respuesta del sistema con los familiares de pacientes. Gracias por este contacto, disfrutando de mucha vitamina D ahí en el patio de Mburú Villaroga. Exactamente, una linda imagen la que tenemos aquí del jardín de Mburú Villaroga, así que estamos aprovechando solamente estos últimos días de calorcito, porque después ya baja la temperatura también. Sí, un sol radiante ahí. Fresquita en la mañana y ahora ya cálido por la tarde. Sí, bueno, un sol radiante. Gracias, Leila, por el resto de jornada. Hasta luego. Hasta luego, Leila. Bueno, hacemos un breve corte. Brevísima pausa, ya volvemos. Hay mucho más para compartir con ustedes. Bueno, y tanto en Cámara de Senadores como en Diputados están tratando proyectos para atender o brindar asistencia, en este caso, de una forma más integrativa a pacientes con COVID-19, hablando directamente de internados, de pacientes COVID que no discriminen, en este caso, que si estén en unidades de terapia intensiva o en camas convencionales directamente. Ayer conocíamos justamente esta convocatoria de urgencia que hacía el titular de la Cámara Alta sobre la sesión extra para hoy. Los detalles, Alexis Avero, desde el Congreso. Buenas tardes, bienvenido. Dos grandes peligros para la sociedad. Buenas tardes, el saludo a ustedes y a todos los televidentes. Pleno debate en Cámara de Senadores, parte de oradores específicamente, acto durante el cual principalmente los legisladores que se dedican a la medicina estaban hablando acerca de la situación epidemiológica y evidentemente también haciendo referencia a que efectivamente este punto en específico planteado a través de un decreto por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sería efectivo, pero no hace al fondo la cuestión, porque también debe insistirse en una campaña preventiva, haciendo referencia a este decreto por el cual se crea el programa de asistencia del Estado denominado PTVO de medicamentos. Está hablando y argumentando algunos puntos del senador Hugo Richard. Vamos a escuchar brevemente lo que señala. Nunca, no es solamente que nunca pudo resolver, nunca tuvo la seria intención de resolver. Entonces está bien, pero no creemos una expectativa que la gente en este momento, en su desesperación, espera cualquier cosa. Y tiene razón, tiene razón. Pero estoy sorprendido por este tema de PTVO.
Porque, repito, las exigencias en este momento tienen que ser que en los hospitales, en los sanatorios, allí estén los medicamentos a disposición de la gente gratuitamente por acción del Estado. Y si el Estado, o sea, el gobierno, tiene que ir a comprar las 3 farmacias de Clorinda, que el gobierno del Estado compre las 3 farmacias de Clorinda. Gracias, presidente. A usted, señor senador. Senadora Ermelinda Alvarenga. Senador Hugo Richard, haciendo referencia a la desprovisión de los hospitales y en la inconsistencia o cierta incoherencia de crear un fondo, teniendo en cuenta que principalmente los medicamentos mencionados para estos pacientes deben estar en el stock de salud pública. Si ustedes me dan el ok, Carlos, seguimos escuchando la alocución de los legisladores. En este caso, la senadora Ermelina está haciendo uso de la palabra. Por ejemplo, vamos a escuchar. Yo soy la titular y le llevo, mi mamá también es asegurada, pero no es la titular. ¿Cómo queda los asegurados de IPS dentro de este proyecto que lo vamos posteriormente? Carlos, Angie es la última oradora a tener en cuenta en el sentido de que una vez que ella termine de hablar ya se va a proceder a la votación. Estoy recibiendo porque la gente está mirando nuestra sesión, están muy interesados y con mucha esperanza que a partir de la celeridad que tenga que tener este proyecto pueda ser aprobado también en la Cámara de Diputados y también que el Ejecutivo lo va a promulgar inmediatamente. O sea que hay mucha esperanza en nosotros. Entonces, creo yo que es mi pregunta concreta. ¿Cómo quedan los asegurados de IPS en este proyecto de ley? Gracias, senadora. Senadora Esperanza Martínez, le traslada la consulta. Gracias, presidente. Y todos los asegurados y no asegurados del IPS y del sector privado están incluidos en esta ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Si la persona tiene IPS, le cubre IPS en su propio sistema. Si no le cubre IPS porque no tiene cama o porque no tiene luego cobertura, porque su reglamento dice que no tiene cobertura, entonces esa persona puede usar un servicio privado y se le va a pagar allí. Si la persona tiene un seguro privado, y tiene uno de los seguros BID que tanto se promociona, si yo tengo un seguro privado, el seguro privado se hace cargo de todos los gastos en base a mi plan y cuando termina, porque la mayoría, casi todos son limitados, cuando termina la cobertura de mi plan, paso a esta modalidad y lo que falta para terminar mi tratamiento entra en esta modalidad de pago. Y el que no tiene IPS o no tiene seguro privado y directamente es una persona sin ningún tipo de coberturas, le cubre el 100% directamente. Esa es, la lógica que se planteó en esta cuestión. De modo que, respondiendo a su pregunta, si porque no le corresponde, porque no es un usuario directo, etcétera, desconozco todas las reglamentaciones de la seguridad social, entraría como una persona que no tiene seguro y directamente igual se van a cubrir los gastos. La idea es que todas las camas privadas disponibles estén asegurado su financiamiento. O porque una parte paga el sistema privado a través de sus sistemas privados de seguros, o porque paga la seguridad social, o porque paga el Ministerio de Salud a través de este mecanismo que ahora estamos viendo. Esa es el esquema, presidente. Muchas gracias, señora senadora. No hay oradores inscritos. Voy a poner a consideración la aprobación en general del presente proyecto de ley. Los que estén de acuerdo, acrílico verde o elevar la mano. En general ya votan, ¿no? Unanimidad.
Queda aprobado en general, estudio en particular, utilizando el texto base de la Comisión de Hacienda. Se va a dar lectura artículo por artículo. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto la creación del Fondo Nacional para la Cobertura de Gastos durante la hospitalización en unidades de cuidados intensivos de personas con diagnóstico de COVID-19 en los sectores público y privado. En consideración, no hay observaciones. Presidente, yo tengo una propuesta ahí con respecto a lo que dijo. No. Senadora Masi, ¿tiene usted palabra? No, presidente. Pongo a consideración, miren por favor el chat cuando nos inscribimos en el artículo, porque tiene que ver con lo que expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces también tiene que ver si estamos de acuerdo, por supuesto. Un ratito, por favor, porque acá redacté, ¿verdad? Nosotros habíamos puesto en nuestro proyecto inicial esto, ¿verdad? Podrá ser beneficiaria de cualquier persona residente con diagnóstico COVID con indicación de ingreso a una unidad de cuidados intensivos según criterios definidos. Es decir, ahí es pues que uno cubre cuando un paciente con indicación puede estar en el pasillo, puede estar en la urgencia, puede estar en su casa, pero va a estar cubierto con indicación de ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Ya tiene la indicación, ya es un paciente grave. Puede estar en el pasillo, en el quirófano, en la urgencia, pero ya tiene un riesgo inminente. Entonces, esa es mi propuesta, presidente. Gracias, senadora. Si puede pasar por entregar a la Secretaría la modificación. Senador Víctor Ríos, tiene uso de palabra en el artículo primero. Muchas gracias, presidente, honorable Cámara. En realidad, ya no iba a insistir con esta moción, porque debo aclarar que nosotros nos sumamos a este debate concreto a invitación de la Comisión de Salud para tratar de consensuar un solo proyecto. Pero después de escuchar las exposiciones, con las disculpas del caso ya, de los senadores Monjes, Paqueta, después de escuchar la lectura del decreto Puigdemont y de la explicación, de la exposición del senador Richard, insisto, presidente, en que agreguemos que se cubran los gastos de compra de medicamentos necesarios para el tratamiento de la COVID. Y digo por lo siguiente, hemos escuchado atentamente lo que dijo sobre todo el senador Richard. Este decreto me hace recordar a aquel Puigdemont convencional que generó un alboroto nacional porque algunos que recibían el mensaje, que no recibieron el mensaje, que se inscribieron, que pudieron registrarse. Solo que en ese caso era un problema social en que había mucha tensión porque la gente quería saber si era beneficiaria de ese subsidio. Y una pérdida de tiempo de 2-3 días de repente no hace la diferencia entre la vida y la muerte. Pero fíjense, estimados colegas, estimadas colegas, lo que eso puede implicar en este caso. Cuando tenés a un familiar con cuidados intensivos, estando o no en cama de terapia intensiva o en urgencia, en los pasillos o en el domicilio, fíjese lo que puede significar que uno espere que te confirme de la Viven que tu pedido fue recibido y que va a ser atendido oportunamente y que después tenés que ir a buscar en la farmacia. Ese lapso de tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así de simple y sencillo. Y lo dijo muy bien también el senador Richard. Los hospitales deben tener, los sanatorios deben tener. Es una obligación del Estado. Evidentemente, si uno mira o si uno escucha el texto del decreto tal cual leyó usted, señor presidente,
la maraña, la urdimbre de la burocracia va a seguir generando muertos en Paraguay. Estoy segurísimo y sabemos perfectamente cómo funciona esto. Y además, concentrar absolutamente todos los casos en la DIVEN y puede generar también un otro colapso, inclusive de la red telemática. Por eso, presidente, creo que no obstaculiza para nada la aprobación y la implementación de esta ley, agregar esa obligación del Estado, que de todas maneras, con este decreto bastante mal elaborado del presidente de la República, ya está reconociendo el Ejecutivo. Bueno, sigue el debate. De hecho, ya el proyecto de ley fue aprobado en general. Ahora, en particular, cada artículo. Muy interesante la intervención de la senadora Esperanza Martínez sobre la explicación de los alcances. ¿A quién puede garantizar o no justamente esta ley? Alexis, con esto nos despedimos contigo y bueno, vamos a estar muy pendientes también a lo que vaya pasando allí ahora, artículo por artículo. Así mismo es. Y ya estamos con nuestro compañero Mariano López, quien desde bien temprano se encontró ya en la Cámara de Diputados para hablar sobre diversos temas, lo que tiene que ver principalmente con esta aprobación para que ACEPAR ya empiece a producir oxígeno medicinal. Exactamente. De hecho, tiene una planta que está paralizada. Esto se habló. Decía el interventor, necesitamos 45 días para poner en marcha y producir el oxígeno medicinal. ¿Qué dice al respecto? ¿Cuál es el debate al respecto en la Cámara Baja? Adelante, Mariano. Tenga que ser la única que vote. Muchas gracias, Carlos Ángel. En estos momentos, aquí en la Cámara de Diputados se están debatiendo un proyecto de ley similar al que se debate en la Cámara de Senadores, así como también similar a lo que ya ha decretado el Ejecutivo esta ayuda para pacientes con COVID. Ahora mismo están debatiendo sobre el proyecto de ley que planteó el diputado Raúl Latorre, para que la gente, los pacientes con COVID, tanto en terapia, en salas comunes y que sigan tratamiento en su casa, puedan acceder a los medicamentos y que el Estado, a través de Hacienda, compre esos medicamentos. Vamos a escuchar justamente el cuestionamiento que hace la diputada Katia González al respecto. El Senado. No va a pasar el Senado. Es otro inconveniente que vamos a tener. Estamos vendiendo humo, colegas. Y yo lo digo con mucho respeto, valorando, porque estoy segura que todos quieren hacer su mejor parte en este tema, pero los consensos políticos que en este momento se imponen son aquellos que realmente prioricen el bienestar de la gente y no un pitibó utilizando una palabra tan hermosa del guaraní, porque realmente acá no le vamos a ayudar a nadie le vamos a ayudar. Es una vergüenza el gobierno de Mario Abdo Benítez. Es una vergüenza la trayectoria que está siguiendo el ministro actual, que es idéntica a la de Julio Mazzoleni, porque son incapaces de abrirse, porque hablan de amor, de solidaridad y empatía. Son unos chapuceros, son unos mentirosos y están jugando con la ciudadanía en estos momentos. Este proyecto ni el PTVO que agarran y por canal de aire están promoviendo no van a solucionar, porque acá se soluciona con inteligencia, colegas, lo que está pasando. Entonces ese es el motivo, porque veo que me estoy quedando sola en el voto. No pensaba intervenir, repito, pero lo hago desde el fondo de mi corazón, llamando a la reflexión de que los proyectos que presentamos tienen que ser proyectos para la ciudadanía y para salvar un momento tan dramático, y no, colegas, para ponerle un sello a una familia desesperada en su receta y decirle vaya y corra por su vida a ver si consigue los medicamentos. Y disculpen que me quiebre, porque realmente en estos momentos necesitamos a los mejores hombres y a las mejores mujeres pensando en el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias y esa es mi fundamentación, colega. Tiene la explicación de la diputada Katia González. Como les explicaba, compañeros, aquí hay dos proyectos de ley. Por un lado el planteado por Raúl Latorre, por otro lado el planteado por el Partido Liberal y los otros partidos con representación menor aquí en la Cámara de Diputados. Y es
muy similar a lo que se está tratando también en la Cámara de Senadores, como les decía. Por eso escuchábamos a Katia González decir, estamos vendiendo humo, porque es un debate sobre cuestiones que se vienen también conversando en diferentes instancias, tanto a instancia del Ejecutivo como a instancia parlamentaria también en la Cámara de Senadores en este mismo momento. Así que veremos cuál es el proyecto que finalmente prospera y cuál va a ser el tratamiento que le van a dar a este proyecto en la Cámara de Senadores y luego aquí en Diputados al proyecto de la Cámara de Senadores. Lo que sí se estuvo aprobando tiene que ver con el uso, la operatividad de ACEPAR a través de una ley que declara de interés público esta planta. Lo que se pretende es que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Empresas Públicas, pueda arbitrar los medios, hacer la inversión necesaria para que ACEPAR pueda producir oxígeno. ¿Sí? Se habla de que para que pueda producir oxígeno y así también su planta de tratamiento de agua potable, también que estas dos partes, estos dos sectores de ACEPAR puedan estar en funcionamiento, más allá de todos los problemas, demandas y aspectos legales que también tiene de por medio ACEPAR. Hablábamos con el diputado Basilio Núñez, diputado colorado, que justamente nos explicaba cuál es el alcance de esta ley, bueno, este proyecto de ley que tiene media sanción y que fue enviado a la Cámara de Senadores. El remanente que sea, el monto que sea, que se define exclusivamente ahora con el medicamento. En principio, te digo, como poblador, como villayense, hace 15 días me entero que se está trabajando sobre la planta de oxígeno de ACEPAR, pero nadie informó nada. Entonces, hasta ahora yo no sé quiénes son los que están trabajando. No quiero pensar mal, pero es una institución estatal por el momento todavía. Entonces, nosotros lo que hicimos es con el colega Mineur, presentamos un proyecto de ley para que sea la planta de oxígeno que ahora se necesita, ¿verdad? Y que tiene mucha capacidad la que está ahí, sea de utilidad pública, sea para los hospitales nacionales, sea para los hospitales regionales, no para beneficio de X empresa. Por otro lado, que sea el Estado o que sea el administrador judicial también, que es el puesto por la Procuraduría, tengo entendido, pero de alguna forma responde al Estado. Y por otro lado, tenemos también una planta de agua, una planta de tratamiento de agua, que puede abastecer fácilmente una ciudad de más de 50.000 habitantes. Y tenemos una problemática del agua. Entonces, y también el agua que produce se necesita para la planta de oxígeno, para enfriar una parte de los motores, algo por el estilo. Entonces, este proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad creo que viene bien para el distrito, para el departamento y para el país. Y esa fue la situación. Esto ahora se pasa al Senado, diputado, pero entiendo que ustedes ya también en el planteamiento dan un poco unos tiempos, unos plazos al Ejecutivo mismo, de que una vez sancionado en el Congreso ya puedan ponerlo operativo. Así mismo. Es más, yo te puedo enviar después un video, la planta de oxígeno está prácticamente operativa. Falta algunos ajustes y tenemos ahí a disposición, para no después de 15 días, un mes decir, vamos a activar la planta de ACEPAR y ya tenemos déficit. Activemos ahora y ya utilicemos. Bueno, propuesto los fondos sociales de las binacionales. Bien, era entonces lo que se explicaba el diputado Basilio Núñez, compañero, respecto al tema ACEPAR. Esto ahora pasa a la Cámara de Senadores y claramente, Carlos, Angie, televidentes, será de muchísima ayuda que ACEPAR pueda producir oxígeno y proveer al sistema público de salud. Mientras, en lo que respecta al tratamiento que están teniendo ahora los diputados, están debatiendo sobre el tema de la asistencia a pacientes con COVID. Veremos qué resuelven finalmente, cuál será la particularidad, la diferencia de los otros proyectos que tenga lo que aprueben aquí los legisladores en Cámara Baja. Y así es, estamos hablando de proyectos prácticamente similares, muy iguales entre todos, pero lo que buscan evidentemente con estos es brindar una mayor asistencia y de calidad por sobre todo a los pacientes y también a sus familiares. Bueno, vamos a ver entonces en qué termina todo esto finalmente. En cuanto a ACEPAR, al menos ya queda ahora en cancha de la Cámara de Senadores. Mariano, muchísimas gracias. Hasta luego. 14 horas con 9 minutos en esta siesta de martes. Vamos a ver cómo va a estar hoy el tiempo. Vamos con los datos actuales, a ver qué pronostica la Dirección de Meteorología.
La temperatura actual es de 28 grados, el cielo que permanece de esta manera nublado, sensación térmica también similar, la humedad del 50% y velocidad del viento a 7 kilómetros por hora del sector suroeste. Vamos a ver cómo continúan las próximas horas en el horario de la tarde, noche y madrugada. Específicamente para hoy no hay pronóstico de lluvias, pero sí esta térmica bastante fresca, agradable ya para las próximas horas, lo que respecta a noche y madrugada específicamente. Así va a estar la tarde de entre 25 a 29 grados en horas de la noche, de entre 27 a 22 grados. Ya con el pronóstico extendido, vamos a ver cómo va a estar esta semana, para el miércoles, ya mañana, mínima de 19, máxima de 29 grados. Este jueves, precipitaciones, mínima de 20, máxima de 30 grados. Para el próximo fin de semana, atención, continuarían las lluvias, mínima de 21, máxima de 30. Y ya para este sábado, mínima de 21, máxima de 31 grados. Y en las últimas horas se reportó la detención de Christian Manfred Kruse, ciudadano alemán de 58 años en una propiedad rural ubicada en la localidad de Belén, departamento de Concepción. El hombre posee antecedentes por pornografía infantil en su país natal y se encontraba radicado irregularmente en Paraguay desde el año 2010. La detención de este hombre fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, el Departamento Antisecuestros de la Policía y la Oficina Federal de Investigación Criminal de la República Federal de Alemania. El operativo fue un trabajo conjunto entre varias agencias a nivel internacional. Este es un objetivo buscado por Alemania, HSI de Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Hace tiempo que se desenvolvía este sujeto, Manfred, como administrador, asesoraba y daba consejos a los pedófilos. Es decir, dentro de la red él ocupaba un alto perfil y asesoraba al resto. Así también él mismo era el que administraba estas páginas, el que aceptaba a los pedófilos, a las personas que querían compartir, y además de eso eliminaba, y además de eso restringía también quién podía participar y quién no, y qué imágenes él consideraba que sí podían ser de contenido sexual o no, y en caso de que él no los consideraba, les llamaba la atención al resto de los integrantes de la red. Es decir, estamos ante una persona altamente peligrosa y que tiene antecedentes en la Alemania por abuso sexual en niños y pornografía infantil. Es importante destacar que esta persona ingresó a la República del Paraguay en el año 2010 y desde esa época se manejaba y estaba acá de manera irregular. Él estaba sin documentación paraguaya, así también desde que ingresó nunca volvió a salir del país y se manejaba de manera clandestina dentro de la República del Paraguay. ¿Será extraditado posteriormente este ciudadano fiscal? Consideramos que efectivamente, porque al estar en la Deep Web, ¿verdad? Podemos hablar que la actuación de este sujeto, las consecuencias, no solamente con relación a la República del Paraguay, sino a nivel mundial. Entonces consideramos de que efectivamente algunos de estos otros países que lo estaban investigando van a estar pidiendo su extradición. ¿Actuaba solo?
Por supuesto que no estamos hablando de una red de pedófilos. ¿Hay algunas víctimas que sean paraguayas, por ejemplo? Víctimas, ustedes tienen que entender que la pornografía infantil es la materialización del abuso sexual de niños. No hablamos de una víctima, hablamos de millones de víctimas. ¿La zona operativa de Cristian, del detenido? En Belén. ¿Solo en Belén? No podemos hablar solo en Belén. ¿Se lo detuvo o estaba solo? Estaba solo. Él era el casero de la granja. ¿Los cómplices son de acá, de la zona también de Belén, Concepción, todo el mundo? ¿De dónde son? En la Deep Web, en Internet profundo. Es decir, estamos hablando a nivel mundial. ¿Hace cuánto tiempo se cree de que esta persona operaba dentro de la Deep Web y hace cuánto tiempo era buscado también por su país? Antecedentes existen desde el 2017. Desde el 2017 esta persona está siendo buscada porque administra y es 4 páginas en la Deep Web, que es una página de Internet profunda en donde ellos estaban traficando con fotografías de menores, ¿verdad? Una vez que la BKA, la policía de Alemania, solicita al Ministerio Público la ubicación y localización de esta persona, dispuse como jefe del Departamento Antisecuestro que la Oficina Regional de Concepción haga la operación de localización y ubicación de este objetivo. En la semana nos informan que esta persona estaba en la zona rural de Belén, en una quinta en donde ya realizamos todas las actividades básicas especializadas de inteligencia, informamos al Ministerio Público sobre la situación y con apoyo nuevamente de la Policía de Alemania nos informan que sí podríamos lanzar la operación de captura. Para nosotros fue muy importante la precisión que desarrolló el grupo táctico, que le va a dar los detalles el señor capitán Chamorro, porque la persona ayer fue capturada en flagrancia. La persona ayer fue capturada en el momento mismo que estaba teniendo comunicación con varios integrantes, varios internautas de todo el mundo. Prácticamente con esto se confirma el 100% de su participación en el hecho investigado. En primer lugar, hay que entender de que es interagencial dentro de nuestro propio país, ¿verdad? Tenemos a órganos de la Policía Nacional, por supuesto todo controlado y dirigido por el Ministerio Público. Al mismo tiempo, dentro de nuestro territorio, la participación de la Fuerza de Tarea Conjunta en la parte de la ejecución operativa, digamos. Pero toda esa ejecución operativa también debe ser coordinada y armonizada con relación a los otros países que tomaron participación para tener una cierta simultaneidad en algunos aspectos operacionales que también fueron llevados a cabo en esos países. Primer desafío. El segundo desafío es que en el momento en que nosotros podamos proceder a la captura, tenga que ser en lo posible en la flagrancia. ¿Qué significa en la flagrancia? Hay que entender un poco que este tipo de delitos para nosotros es un poco, por decirlo, nuevo o de poco conocimiento, habida cuenta de que las características de la navegación en la Internet profunda es justamente la de no dejar rastros o de pocos rastros. Entonces es muy importante la flagrancia. Eso quiere decir en el momento que él se encuentra conectado y evitando en la captura que él mismo pueda salir de la red y así perder el rastro que nos sirve a nosotros criminalísticamente para poder presentar las pruebas. Se hizo conforme a eso, salió conforme a los requerimientos y tenemos este resultado. Básicamente el trabajo de ubicación fue muy preciso, facilitó bastante la tarea de la gente que entró para hacer la ejecución operativa y luego ya el desafío de poder saber en qué lugar específico dentro de la infraestructura se encontraba para que la rapidez de la ejecución no permita que él se desconecte de la red y eso evite la colección de cierta evidencia que es muy importante para este tipo de procesos. ¿Es posible tener un historial a los lugares que él visitaba, comandante? Todo lo pertinente a la investigación todavía hay algunos aspectos que no se pueden compartir porque recuerden, esta es una operación en que en varios países se hicieron también operaciones en simultáneo que también arrojaron capturas
y todavía se siguen investigando algunos otros blancos y tienen que ser ejecutados. Por lo tanto, hay algunos aspectos que todavía no vamos a compartir, obviamente preservando la investigación de esos países. Bueno, y a continuación, Carlos, vamos a hablar de este tema que realmente despertó, por un lado, mucha impotencia luego de darse la muerte de esta joven. Estamos hablando de la joven Sol Chávez, luego de que le recetaran flúor en 2 gramos específicamente y una alta dosis de toxicidad que le causó la muerte. Y en este caso hay que decir que el fiscal Fernando Chamorro imputó a la odontóloga Lilia Espinosa por homicidio culposo por el fallecimiento de esta joven tras ingerir un medicamento que le fuera recetado en el consultorio mismo de esta profesional. Sí, la víctima era paciente de Espinosa, quien le recetó 2 gramos de flúor por día en comprimidos, pero la receta decía ahí 1 gramo, ahí está, flúor, comprimidos, 1 gramo, tomar 2 veces por día. Bueno, el caso, 9 de abril, a las 15 horas aproximadamente, la misma ingirió el primer comprimido y minutos después empezó a sentirse mal gradualmente. A las 17 horas tuvo que ser internada de urgencia en un sanatorio privado, donde le realizaron un lavado gástrico. La joven tuvo un paro cardiorrespiratorio por intoxicación con flúor y lamentablemente a las 22 de ese mismo día se confirmó su deceso. La odontóloga que estaba haciendo el tratamiento de ortodoncia en principio ya fue imputada. Ella estaba haciendo un tratamiento de ortodoncia y como consecuencia de ese tratamiento es que tiene una afección en las encías y se le recomienda, la doctora le prescribe consumir flúor en una dosis de 2 gramos por día durante 15 días. La fallecida era estudiante de odontología y tiene sus dudas con respecto a la dosis y le consulta nuevamente a la doctora y la doctora le confirma esa dosis. Así que ella empieza el tratamiento y el primer día, el viernes a las 3 de la tarde, consume ese comprimido de flúor y a la hora de haber consumido ella ya se siente muy mal. Tal es así que tiene que ser llevada hasta el hospital. En el hospital es tratada, medicada, se le hace un lavado, pero horas después ella sufre un paro cardiorrespiratorio como consecuencia de esa intoxicación por flúor. Eso es lo que nos dicen los médicos. A partir de ahí nosotros iniciamos la investigación. Lo primero que hacemos es solicitar una autopsia. Se hace la autopsia, estamos esperando esos resultados para determinar exactamente la causa de la muerte, pero tenemos una sospecha suficiente para responsabilizarle en forma preliminar a la odontóloga por haber recetado una dosis en principio alta. Ahora pedimos informe a la Asociación de Odontólogos, a la Facultad de Odontología, inclusive a la Organización Panamericana de la Salud, porque hay protocolos sobre esto, para saber cuál es la dosis que puede recibir una persona. Entonces ahí tenemos cerrado un homicidio culposo en principio, por eso es que imputamos, ¿verdad? Ella en principio tuvo sus dudas, además no se encontraba el medicamento en farmacias. Entonces se manda a hacer, y el laboratorio es Botica Magistral, ya pedimos los informes, vamos también a iniciar una investigación paralela ahí para saber si existe algún protocolo, una resolución, alguna ley que establece una manera de actuar en casos como este, ¿verdad? O sea, Sol es la que tiene la duda, ¿no? El laboratorio también tuvo sus dudas y también se ratificaron en esa dosificación. ¿Quién se ratificó? ¿La odontóloga? La odontóloga se ratificó y tenemos el celular de la víctima. Vamos a extraer información de ahí porque según los familiares que estuvieron con ella ese día, ella le consulta a la doctora y le pregunta por la dosificación y la doctora se ratifica y le dice esa es la dosis que corresponde, ¿eh? Según los datos preliminares sería una dosificación muy alta. La odontóloga Lilia Espinosa ya estaba haciendo un tratamiento con ella. Ahora, ¿cuál es el carácter de esta mujer, de la odontóloga? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con ella? Ella está imputada y tiene que ser llamada por el juzgado para que se le puedan dar medidas y que pueda ser sometida a la investigación. Pedimos medidas alternativas, el juez seguramente va a determinar qué medidas va
ella se debe someter. ATM se llama el consultorio donde ella estaba y es donde le atendía a la víctima. Es una chica bastante joven. Tengo entendido de que ella no tenía ninguna enfermedad, que ella estaba perfecta de salud, era una chica joven y me dijeron también que era deportista y no tenía ninguna enfermedad de base. Entonces es más la sospecha que tenemos de que es como consecuencia de esta mala praxis que ella fallece. ¿En qué hospital es que ella finalmente fallece? San Martín, Hospital San Martín de Asunción. Vamos a hablar de este tema que realmente preocupa porque nos centramos mucho en los adultos mayores, en las personas con alguna enfermedad de base y de hecho que los niños también hoy en día ya presentan enfermedades congénitas desde bien temprano, desde el nacimiento prácticamente. ¿Y esto cómo afecta cuando se da una infección por COVID-19? Hay que tener todos los cuidados, evidentemente, Carlos. Y afecta, de hecho, afecta porque las estadísticas, aunque muy pequeñas, están ahí y hacen referencia a que los chicos menores también pueden presentar complicaciones ante la afección del COVID-19, pueden requerir internación, incluso terapia intensiva, y ya hubo casos de pequeños fallecidos. Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas jóvenes contagiadas y niños con cuadros complicados de COVID-19, pediatras advierten tomar todos los recaudos. Los síntomas son variados, desde apenas un dolor de cabeza, congestión nasal, hasta cuadros diarreicos y vómitos. A nivel mundial e incluso en nuestro país, el contagio en niños no es tan alto. Tenemos ya muchos casos que tuvieron complicaciones también. La gente no conoce todos los casos, pero también tuvimos casos complicados con los niños acá en nuestro país. Entonces hay que mantener la misma conducta y la misma postura con los niños de los cuidados. Si uno cree que ya pueden ir libremente a la escuela, ya pueden hacer todas sus actividades sociales, pueden visitar a los abuelos, a los parientes, hacer los cumpleañitos, pero no es así. Estamos en una fase crítica, los cuidados tienen que seguir siendo estrictos con los niños porque son portadores muchas veces asintomáticos y es ahí donde se produce el contagio con los abuelos, con el resto de los familiares, con los primitos, con los amiguitos y esto se va descontrolando cada vez más. Hay algunos chicos que producen síntomas respiratorios, un poco de tos, un poco de congestión, chorreo de nariz, fiebre. Hay otros niños que producen cuadros gastrointestinales como vómito y diarrea. Hay algunos niños que presentan solamente dolor de cabeza. Hay otros niños que presentan algunas alteraciones en la piel. Entonces es muy variable el tema de síntomas en los niños. La gran mayoría de los pacientes míos que tuvieron COVID fueron con cuadros gastrointestinales, vómitos, diarrea y fiebre. A pesar de que en su gran mayoría los niños cursan la enfermedad casi asintomáticos, a no olvidar que muchos sufren también de enfermedad de base o congénita. Los niños más afectados van a ser los que tienen ya alguna patología de base importante, por ejemplo algún problema cardíaco, algún problema renal o algún problema inmunológico así puntualmente. La obesidad también es un factor que afecta a la que pueda complicarse un niño que esté con COVID. Pero no es la regla para todos los casos, no quiere decir que todos los niños obesos van a tener complicaciones, sí, pero es un factor predisponente, ¿sí? Los chicos asmáticos, los chicos muy alérgicos, ¿sí? Hay situaciones que pueden hacer que esto se complique con más facilidad. Por el momento no hay vacunas para los niños, se están probando en algunos países ya las vacunas en cierto grupo de edad. Pero todavía no está nada finalizado. Yo creo que tenemos fácilmente un año más o un año y medio más para ver si las vacunas van a funcionar en los niños. Así que ese tiempo todavía vamos a tener que estar cuidándonos o hasta que se haga una vacunación masiva y tengamos realmente una inmunización óptima en nuestro país para que esto no siga descontrolándose. Yo me estoy manejando con mis pacientes vía online, ¿sí? Por videollamada o consultas por telemedicina. Entonces estamos optando por esa modalidad para que ellos no salgan de la casa. Sí, de hecho, la mayoría de mis pacientes respiratorios yo no los hago venir al consultorio. Hacemos esa modalidad de consulta y con eso evitamos que estén viniendo al consultorio y eventualmente si son positivos que estén diseminando el virus por todos lados. ¿Con cualquier síntoma respiratorio ya no viene? Con cualquier síntoma respiratorio, ¿sí?
De todas formas, hay casos que suelen venir, ¿verdad? Que vienen, ¿verdad? Con un poco de chorreo de nariz, ¿verdad? Con un poquitito de tos, pero siempre buscando el nexo epidemiológico para ver si hubo contacto con algún miembro de la familia contagiado. Bueno, se descarta o eventualmente le pido el test para ver si es positivo o no. Igual en el consultorio se toman todas las medidas para evitar el contagio en el consultorio, en la sala de espera e incluso por los pasillos del sanatorio. El doctor Hernán Boló reportó casos de niños contagiados en su núcleo familiar y que estaban participando de clases presenciales, por lo que los cuidados deben reforzarse. Y la gran pregunta, y que se hicieron muchas personas a través de las redes sociales, tiene que ver justamente de quiénes se pueden vacunar. Si hay alguna contraindicación, decía, no, yo tengo problemas de diabetes, no consulté con mi médico, yo tengo este problema. Al respecto, Salud Pública, y después vamos a escuchar al doctor Carlos Morínigo, que es un neumólogo del INERAN, publicó esta placa que dice vacunación contra el COVID. ¿Y pueden vacunarse quiénes, Angie? Pueden vacunarse personas sanas, personas con patologías crónicas, hablamos de personas hipertensas, cardíacas, también personas con diagnóstico de diabetes mellitus, independientemente de su control metabólico y del tipo de tratamiento médico que realicen sin necesidad de certificado médico. Personas sanas, personas con patologías crónicas, repetimos, hipertensas, cardíacas y también con diabetes. Pueden vacunarse. Sí, vamos a la otra parte, las contraindicaciones, aquellas que se recomienda no se vacunen. Aquellos que tienen, sí. Antecedentes de alergia severa, antecedentes de sangrados, aquellos que presentan fiebre, menores de 18 años, lactancia materna, embarazo y la gente que está hospitalizada. Sí, estas son personas que no pueden vacunarse. Exactamente, las contraindicaciones para estas vacunas. Mientras que en la mano izquierda de la pantalla pueden ver las personas que sí pueden hacerlo. Sí. El doctor Carlos Morínigo justamente se refirió sobre este tema y nos decía esto. Todos pueden recibir la vacuna. Muy importante. Ahí tuvimos un evento justamente con Chiche, en donde un personal de salud dijo que los diabéticos, los hipertensos no tienen que vacunarse. No. La única contraindicación para no aplicarse la vacuna es ser alérgico a uno de los componentes de la vacuna. Y ustedes me preguntan, y doctor, ¿cómo yo voy a saber si soy alérgico? Si es que te aplicas y haces una reacción alérgica, puede ser dolor, de repente mareo, o de repente una serie, pero por eso tiene que aplicar en un ambiente hospitalario, lógicamente. Ahí la segunda dosis ya no te pones. Y la otra eventualidad es que yo esté con un cuadro febril o que esté con la enfermedad COVID-19. Embarazadas también, ¿no? Embarazadas también no, porque no hay estudios todavía que habilitan eso. Embarazadas, por seguridad, no. Esas serían las únicas contraindicaciones. La seguridad de las vacunas se basa en estudios de aplicación a miles de millones de personas. Y lo que se hace es se le aplica a cientos de personas y se va preguntando y analizando cuáles son los efectos colaterales. Y de ahí salen los numeritos. Bueno, 0,01 presentó dolor de cabeza. O sea que de los 200.000, 10 presentaron dolor de cabeza. De los 200.000, 3 tuvieron un efecto de tromboembolismo. Entonces eso es 0,0 tanto % de probabilidad de efecto. Vos me decís, y doctor, ¿y me puede pasar eso a mí? Y te puede pasar. Te puede pasar, pero ¿qué pasa? La probabilidad es muy ínfima de que te pase eso. Entonces, eso es lo que tiene que comprender la gente. Digo bien, a la vacunación y atención con estos videos que circularon y se hicieron virales por redes sociales. Tiene que ver con un sepelio que se realizaba en la zona del Bañado Sur específicamente, con una aglomeración terrible de personas. Se iban a ver la cantidad de personas que participaron de este sepelio. Y bueno, ¿y qué podemos decir al respecto al ver estas imágenes, Carlos? Que preocupa, porque es un sitio propicio para el contagio y de hecho son situaciones justamente totalmente prohibidas
por salud pública. Recuerdo nada más en el interior, en aquel sepelio, no me acuerdo si fue el departamento de Paraguay o donde hubo un contagio masivo y que tuvo que incluso declararse en Paraguay, situación que fue complicada por un de epidemiología. Sí. Militar creo que estuvo ahí por la zona, que estuvo recorriendo. Sí, esto fue ayer el acompañamiento del coche fúnebre y de las personas, veo algunas de ellas sin tapabocas, y entendemos y comprendemos el dolor de la familia, pero el cuidado es fundamental, porque en este tipo de aglomeraciones lamentablemente se dan después los contagios. Así mismo es. El paraguayo lastimosamente quiere hacer estas ceremonias fúnebres, quiere despedirse de su ser querido, pero lastimosamente esta situación al menos de momento no se puede realizar. Al respecto hablaba también el doctor Carlos Morínigo acerca de este hecho. El cementerio del sur, en estas condiciones. Pero fíjate lo que era después en el cementerio. Yo no vi gente con tapabocas, tampoco vi personas que hayan mantenido la distancia. Si vos, por ejemplo, viste esto, doctor, o alguna autoridad que sabe que estamos en épocas de cuarentena o de restricciones sanitarias y decretos que prohíben esto, ¿por qué nadie intervino? Mirá Ahí está. Mirá lo que es. Ayer. ¿Qué sienten la gente que está trabajando? Y mirá lo que es, cantando. Cantando, o sea, sin tapabocas, ahí saliva y partículas de... Después hay que decirle a esta gente, no hay cama, señores, no tenemos lugar donde atenderle a sus padres, Yo a le sus digo una abuelos. cosa, definitivamente si nosotros llegamos al colapso así como estamos ahora, y ya hay gente, y lastimosamente vamos a tener que esperar que la gente muera en la calle para encerrarnos totalmente. Esta gente que se va a contagiar, doctor. Sí, así de sencillo es. Y quizás ellas nos mueran, pero su abuela, ¿viste la señora que está ahí? La abuelita, sí. Claro, la gente mayor. ¿Sabes lo que es? Familiares. Ayer... Va a llegar un momento que lastimosamente ahí van a ponerse las pilas y van a cumplir. Pero ¿por qué esperar que muera gente en la calle para hacer lo que se tiene que hacer? Perdón, Sol, perdón. No, y hablar de estas circunstancias, insistimos en que hoy la realidad es esta, ya estamos desbordados, colapsados y seguimos teniendo este tipo de actividades, entre comillas, masivas, en donde no se cumple ninguna medida. ¿Qué se puede esperar de aquí a unas semanas? Haciendo de alguna manera una perspectiva, una futurología, entre comillas, que no es tan así. Ustedes vienen estudiando el movimiento del virus, por decirlo así, desde que inició todo esto. Al ver este comportamiento temerario, nosotros probablemente para fines de abril vamos a llegar a los 100 muertos por día. Bueno, de hecho, justamente estamos hablando antes de las proyecciones de una universidad de Estados Unidos sobre lo que nos espera si no seguimos cumpliendo con los protocolos, y esa proyección de estadísticas matemáticas hacían referencia a un promedio para finales de julio y agosto de 150 personas fallecidas por día. Sí. Y esto no ayuda mucho justamente para frenar el virus. La conducta completamente irresponsable por parte de la ciudadanía. Y hablando también sobre la cantidad de infectados hoy en día en personas jóvenes y que se están complicando, muchos que están cursando por cuadros muy severos, que están llegando ya muy tarde lastimosamente a la consulta, ya prácticamente para ingresar directamente a la terapia intensiva. Y decían que tiene que ver mucho también con esta variante que está circulando, que genera primeramente síntomas muy confusos, pero no hay que fiarse, no hay que subestimar a esta enfermedad y muchos jóvenes que lastimosamente están falleciendo. Sí, las estadísticas diarias de salud pública muestran que hay mucha gente hospitalizada en terapia y algunas fallecidas en esta franja etaria. Al respecto también hablaba el doctor Morínigo. Ya veíamos esto desde febrero, empezamos a ver casos de más jóvenes con mayor inflamación pulmonar, con mayor requerimiento de oxígeno, con síntomas más cortos desde la exposición. O sea, ya no teníamos ese periodo prolongado de sintomatología, sino que ya venían ya totalmente. Y muchas veces no es como se dice que, ¿por qué esperaste tanto? No, una vez que empieza a aparecer los síntomas, son síntomas graves y que parece que, ¿y por qué venía ahora? No, pero ayer recién yo empecé a sentirme, yo no esperé. Ayer yo me sentí, hoy estoy con dificultad respiratoria, y uno hace una tomografía y ve un pulmón totalmente tomado por la inflamación.
Entonces, eso se debe probablemente a que nosotros, y estoy casi seguro de eso, no tenemos solamente la variante Manaus acá en Paraguay. ¿No? Acá tenemos ya toda la que está circulando en Brasil, más la británica, más... Eso yo les puedo asegurar. Aquí ya tenemos una mezcla de varias variantes, probablemente. Y no sabemos. Y no sabemos porque no tenemos la capacidad de testar. Claro. Cuando nosotros enviemos y veamos, así como lo hizo el señor ministro, envió, después de 3 semanas nosotros ya veníamos diciendo, no, acá está la cepa Manaus. Sí, se ha corroborado que está la cepa Manaus. Y convengamos que cuanto más descontrol hay, y ese es el peligro que tiene que entender la gente, cuanto más descontrol hay y cuanto más gente se infecta, esa misma variante Manaus puede modificarte en una variante autóctona nuestra. O sea, cada vez se va volviendo más agresivo. Una mutación porque paraguaya. es incontrolable la transmisión. Cuanto más se transmite, este virus puede traslocar. Es lo que pasa en Brasil por la densidad poblacional. Bueno, allí está la explicación científica médica del por qué se da esta situación y hay que tener mucho cuidado. De hecho, la enfermedad no discrimina a nadie, pero se hablaban que los jóvenes pasaban relativamente bastante bien, pero esta variante, esta situación, hoy está afectando duramente a este grupo, a esta franja etaria. A ser prudentes y a tomar más conciencia y cuidarnos, por sobre todo, cuidarnos siempre, en todo momento. Bueno, hacemos un breve corte, luego ya está nuestro compañero Martín Fernández. Martín Fernández con toda la información deportiva, ya volvemos.